La primavera siempre fue algo más con estación del año. Para mí siempre estuvo o está cargada de recuerdos, como casi todo, de momentos que se quedaron marcados como pequeñas fotos en mi memoria. Cuando pienso en la primavera, lo primero que se me viene a la cabeza es mi escuela primaria, la escuela 257, que me queda apenas unas cuadras de mi casa. Todavía sigue ahí, por suerte. Recuerdo que cada llegada de la primavera era casi como una semana festiva, básicamente. Sí, una semana festiva. No era una semana más, era distinta. Las tareas quedaban en segundo plano y las horas libres parecían multiplicarse. En lugar de estar concentrados en los cuadernos o en los ejercicios, nos la pasábamos jugando, compartiendo cosas que llevábamos para comer y para tomar. Llevábamos entre todos y se armaba una mesita comunitaria, digamos, y todos nos convidábamos nuestras cosas y todo. Había risas, complicidad y esa sensación de que, aunque no lo supiéramos en ese momento, como todo lo que pasa, estábamos viviendo días que íbamos a recordar para siempre. Al menos yo, ¿no? Que por suerte y por otra parte por desgracia tengo buena memoria. Y una de las cosas que más se me grabó de esas semanas, o que más recuerdo, mejor dicho, eran las elecciones que hacíamos del rey y la reina. Para nosotros los chicos de primaria, aquello era todo un evento. La expectativa, los nervios, las bromas entre compañeros, cómo se preparaban todos para cuando eso pasaba, para la votación, para cuando los elegíamos, y una vez que ya elegíamos a los representantes, digamos, cómo, cómo las chicas se vestían, se planchaban el pelo, los chicos llevaban su gel y su peine y su remerita y su camisita. Se vivía como si fuera una fiesta importante. Y quizás de alguna manera lo era, porque para nosotros esa era nuestra forma de celebrar, de hacer que la escuela se llenara de colores, de darle sentido a esa estación que llegaba a ponerle un poco más de vida a todo. Pero la primavera, o en mi caso, para mí, no se queda solo en la infancia. Pasaron los años y todavía recuerdo hace más o menos unos 10 años, capaz que un poquito más, cuando la costumbre era juntarme con mis amigos de ese entonces. Íbamos al parque o a alguna plaza y nos sentábamos simplemente a compartir, a conversar y a tomar algo. Conversábamos de boludeces, de la vida, escuchábamos música y las horas pasaban sin darnos cuenta, no teníamos ninguna preocupación. Eran encuentros simples, sin demasiados planes, pero que tenían esa magia que solo se siente en ciertos momentos de la vida. No sé, había algo en el clima, en el aire primaveral, que nos hacía sentir libres, como si todo fuera posible. Si tengo que hablar de lugares que me marcaron en primavera, sin dudas es mi querida y recordada Escuela 257. Se lleva el primer puesto sin dudas. Esa escuela fue testigo de muchos de esos días felices, de esas semanas que parecían eternas, de esas tardes donde lo único que importaba era estar con mis compañeros. También después empecé a ir a la mañana, así que la rutina cambió un poco, pero los momentos seguían siendo lo mismo. Es increíble cómo un edificio, unas aulas, un patio puedan quedar grabados en la memoria con tanta fuerza. Cada rincón tiene una historia, cada espacio me devuelve una imagen, un recuerdo, una persona. Yo particularmente tuve dos escuelas porque ahí, digamos, hay una escuela vieja que vendría a ser la 257 original y después
Al lado hicieron una nueva, más o menos en el 2007, 2008 más o menos, hicieron esa escuela nueva, pero bueno, la otra sigue estando también al lado. Se llama de otra forma, pero bueno, para mí siempre va a ser 257 vieja y 257 nueva y listo, porque es lo que yo recuerdo y lo que yo viví. Así que a las dos escuelas le tengo mucho cariño. Fui hasta, si mal no recuerdo, hasta mitad de año de octavo. O no me acuerdo si empecé octavo ya en la escuela nueva. Una cosa así. Habré estado 2 años, 2 años y medio más o menos. Sí, creo que sí. En fin. Qué sé yo, es una locura para mí como cuando hay ciertas fechas puntuales me vuelven todos los recuerdos, mis buenos momentos. La verdad me da nostalgia, un poco de tristeza, como siempre la nostalgia está acompañada creo de un poco de eso, pero también me hace reír, me hace bien también, así que tiene las dos cosas, digamos. Hablando de compañeros, hay nombres que aparecen como si el tiempo no hubiera pasado. Recuerdo a Darío, recuerdo a Gastón, recuerdo a Emanuel, a Mariano, a Cintia, recuerdo a Carla, recuerdo a Kevin, no sé. Tendría que hacer un poco más de memoria, pero fácilmente se me vienen 10 nombres. Así, sin nada, de la nada. Ellos fueron mis compañeros, algunos después nos dejamos de ver porque se fueron a vivir a otro lado o qué sé yo, cada uno siguió su vida. Con algunos seguí siendo amigos unos años más y bueno, lo mismo que pasa, cosas y la vida te separa los caminos por cosas buenas o cosas malas, pero al final te termina separando a veces de las personas y bueno. Pero qué sé yo, he compartido muchos buenos momentos con mis compañeros y con mis amigos de ese entonces. Ellos fueron parte de esa etapa, parte de esa infancia, de esa juventud que se vivió tan intensamente. Y después con los años, ya pisando mis 18 años o la mayoría de edad, llegaron otros amigos. Recuerdo a Hugo, a Chapa, a Nico. Los recuerdo con mucho cariño, aunque ya no hablemos o no tengamos relación. Fueron una buena etapa en mi vida y he pasado muchos momentos y muchas risas y momentos no tan buenos también. Pero bueno, de eso se trata la vida, ¿no? Buenos y malos momentos, pero no sé si la vida nos volverá a encontrar en algún momento, pero si no, siguen siendo una parte importante de una etapa de mi vida y siempre van a estar ahí. Ellos fueron parte de esos encuentros de primavera de hace más o menos una década atrás, un poquito más, de esas juntadas que parecían no tener fin. Cada uno aportaba algo distinto, las risas, las charlas profundas, algunas no tanto, la música que siempre nos acompañaba. Y como dije recién, aunque los caminos de la vida a veces nos separen, esos recuerdos siguen estando ahí intactos, como si hubiera sido ayer. Hoy en día, la primavera ya no la vivo de la misma manera. No es que salga a celebrarla ni haga algo especial. Como casi todo, me da un poco lo mismo. Pero lo que sí pasa es que cada vez que llega, me despierta los recuerdos, como dije hace rato. Es como si las fechas tuvieran ese poder. No tanto de lo que son ahora, sino de lo que fueron alguna vez. Y ahí, inevitablemente, vuelvo a ser ese chico de la primaria, ese chico en la escuela 257,
vuelvo a estar sentado en una plaza con mis amigos, vuelvo a sentir ese aire de libertad. La primavera para mí se transformó en una especie de disparador de memorias junto a otras fechas. Ya no la celebro como antes con juegos, ni con elecciones de reinas y reyes, ni con tardes de parque o plazas, ni juntadas, pero cada vez que llega me recuerda quién fui, con quienes compartí esos momentos y me deja una especie de mezcla rara entre nostalgia, tristeza y alegría. Nostalgia y tristeza porque sé que esos días no van a volver, o al menos como los viví, pero alegría también porque de alguna manera siguen vivos en mí. Y creo que de eso se trata también, de aprender a valorar esos recuerdos, a entender que no hace falta revivirlos para que tengan peso, que aunque el tiempo pase y hoy la primavera ya no significa lo mismo, sigue siendo una estación que me conecta con lo mejor de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud. Al final, cada primavera que llega me recuerda que hubo un tiempo en el que todo era más simple, más inocente, más puro, en el que no había tantas obligaciones ni cosas que cumplir, ni responsabilidades. Quizás, aunque hoy la viva de manera diferente a la primavera y a la vida en general, lo importante es no olvidar, porque los recuerdos cuando vuelven también florecen. Y esa, al fin y al cabo, es otra manera de celebrar la primavera. Espero que les haya gustado lo que dije. Si fue así, denle like, suscríbanse. Y nos vemos la siguiente semana en un nuevo capítulo de Frecuencia Logan. Yo soy Logan y les deseo que anden muy bien y les deseo que tengan una buena primavera, un buen comienzo de temporada. Y nada, cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo.